grandesmaestros.unam. Suelo siempre comenzar este tipo de reflexiones valorando el hecho en sí de aquello que el teatro mayormente me ha enseñado. Y es que el teatro tiene la virtud de reunir. Lo que ha hecho el teatro con la humanidad es que la ha reunido. Y la ha puesto frente al escenario donde nos ha convertido en espectadores de nuestro propio acontecer. Pero es la acción humana, es el arte humano que por excelencia se dedica a reunirnos. Por eso yo suelo pensar que el mayor contenido de una reunión es la reunión misma. Es decir, estos que somos los que estamos aquí y ahora, en este preciso momento. Y pensarlo así nos hace conscientes de un valor fundamental, que es la esperanza que surge de que sigamos reuniéndonos para actos como este. Aquí estamos siendo convocados por la invitación a pensar un hacer apasionante, el hacer del actor. Pero no vamos a ver ninguna actuación ni nos vamos a referir concretamente a ningún actor actuando en este momento sobre ningún escenario, sino a pensar en la condición del actor. Voy a cumplir muy pronto 50 años de haber comenzado mi trabajo como director de escena. Son 50 años de ser espectador del actor. Me he pasado la vida sentado, asombrado, presenciando ese asombroso, admirable espectáculo que sucede en la mente del actor. Un espectáculo invisible, que es lo que un director tiene que hacer, intentar contemplar la operación que sucede en la mente del actor, justo antes de que entre escena, justo en el momento en el que está en escena, para poder comprenderlo y ser su cómplice en un proceso de creación que es el centro o el corazón de ese arte que llamamos el teatro. Por lo tanto, la reflexión para mí es la reflexión sobre un hacer apasionante que quiero compartir con ustedes en este aquí y ahora. Pensar los que aquí estamos reunidos hoy, aquí, en lo que hemos pensado muchas veces, en el actor. Y de qué manera ese al que llamamos actor o actriz puede ser considerado un artista, y en qué momento o de qué otra manera no necesariamente es un artista. Yo pienso que es urgente pensar en la condición del actor como artista, en la condición de la actuación como un arte, porque es un hacer muy poco comprendido por los teatrólogos mismos, muy poco reflexionado por las gentes del teatro mismo, por los actores mismos. Nos queda clarísimo que es un hacer y que hay que hacer, y ya no hablemos, vamos a hacer. ¿Por qué habría que pensarlo? Un poco de eso se trata esta reflexión. Pero la estética no lo ha entendido. La historia del arte tampoco. El arte del actor difícilmente es historiografiable, por lo menos el actor de teatro, porque también la palabra actor en nuestros días ya no es necesariamente una palabra teatral o solo comprensible en el teatro. Hoy el cine, la televisión, la publicidad, el radio, etcétera,
también podrían explicar qué hace un actor. Pero el actor nace en un arte que es el teatro y se explica originalmente en el teatro y se forma en el teatro. Porque el teatro es el que forma a los actores, luego los medios los deforman. Por eso hablo de modo preciso en el actor dramático también, que no necesariamente es todo actor teatral, pero sí el creador del drama. Pensar es todas las veces del pensar. Es pensar hoy lo antes pensado o lo nunca pensado, y al pensarlo hoy lo pienso de esta única manera en que puedo pensarlo hoy. Esa es pues la invitación en general de la reflexión y de lo que trataremos como meditación, como discurso de pensamiento en estas sesiones que son para mí un enorme privilegio. Poder compartir la reunión en torno a el pensamiento sobre el arte del actor. La comunicación empieza cuando en la reunión somos capaces de discernir, de encontrar lo que tenemos en común, frente a lo que no tenemos en común. Pero solo el hallazgo de lo que tenemos en común consigue comunicarnos. Y solo el ejercicio de la comunicación puede hacer de nosotros alguna vez una comunidad. Por eso es entrañable y apreciable este tiempo que nos hemos regalado todos, gracias a la universidad, para estar aquí ahora, para pensar en la actuación dramática. Como el tiempo es muy corto y la materia es no solamente apasionante, sino tremendamente extensa, y yo soy dado a seguir una secuencia de discurso que tiende mucho a la digresión y a meterse en jardines y cerros de Úbeda, quisiera comenzar con un texto escrito que he preparado precisamente para poder arrancar y que si no lo leo y lo ciño a la escritura, pues podría llevarme todo el tiempo de la sesión y es solamente el punto de partida. Por eso voy a comenzar leyendo un texto que he preparado para arrancar nuestra reflexión y que intenta pues provocarnos para centrar la reflexión. No es un texto tan breve, pero tampoco tan largo y que podrá llevarnos una parte del tiempo que tenemos hoy para fundar la reflexión, y una vez terminado esto comenzaré a plantear los puntos de lo que corresponde reflexionar según el plan hoy. Recordando aquel proverbio renacentista que me gusta recordar porque la materia será inabarcable. Es decir, no vamos a terminar de agotar lo que simplemente vamos a plantear aquí. Pero ese proverbio renacentista me parece importante porque puede adecuar también nuestra actitud frente a la reflexión. El proverbio dice: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente. Los invito pues a asumir esta actitud. Tratemos de gustar internamente lo que podamos considerar, más que intentar el mucho saber, que no por mucho harta y satisface el alma. Y paso al texto. Henos aquí ahora, reunidos para iniciar una reflexión sobre aquel hacer único y distinto que transforma a su hacedor en un actor
o una actriz según el arte. Comencemos evocando aquel instante de aquella tarde de mayo de 1873 en Verona, aquella función de Romeo y Julieta en el antiguo Coliseo romano, aquella escena, aquel fulgor que precedió a aquellas palabras que brotaron del cuerpo de una actriz que decidió ser Eleonora Duse. ¿Quién me llama? Aquí estoy. ¿Qué quieres? Cuando entró a escena, venía de la oscuridad del túnel de los gladiadores de aquel viejo coliseo. Caminó hacia la luz que se abría al final del corredor. Al llegar al borde de la escena, una brisa muy suave la tocó. Y sin saber cómo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatada a otro lugar y a otro tiempo que comenzó a suceder en su imaginación, y allí escuchó palabras que no se pueden decir. Ahí estaba, en el centro del escenario, suspendida en aquel fulgor que precede a la palabra, aquella muchacha menuda de 14 años que avanza con los pasos de quien ya sabe caminar grandes distancias. El sol brilla sobre su pelo negro, largo y suelto, agitado por el viento. Muy abiertos los grandes ojos negros, los párpados pesados, la nariz patricia, la boca generosa, toda la pureza de una escultura clásica a punto de comenzar a hablar. Tenía 14 años, casi 15, la misma edad del personaje, y sin embargo no era una actriz principiante. Hacía 10 años había comenzado a actuar en la compañía de su familia, una troupe trashumante de cómicos de la legua que malvivía yendo de pueblo en pueblo para ofrecer las tandas de su repertorio. Esta vez habían llegado a Verona, la ciudad de los Montesco y de los Capuleto, y habían decidido ofrecer la representación de la tragedia emblemática de aquel lugar. Entre otras razones, porque Eleonora había alcanzado la edad de Julieta Capuleto, y en esta ocasión no sería necesario forzar las convenciones con una actriz de edad mucho mayor que el personaje, como se acostumbra. Cuenta la leyenda que Eleonora Duse había nacido en el vagón de un tren o tal vez en el rincón de algún hostal de camino durante una de las giras teatrales de la compañía familiar. Actores desarraigados, sin patria, cuyo hogar son los caminos, los trenes, los hostales y sobre todo los viejos teatros, las carpas, los escenarios improvisados en plazas o graneros. Así, Eleonora creció siempre de viaje, en un tren, en carretas, en camerinos, entre utilerías y vestuarios, y muy pronto, desde los 4 años, en el escenario. Sin embargo, esta vez, aquella tarde de mayo de 1873,
Sobre el escenario del Coliseo Romano de Verona, Eleonora Duse sucumbió a la intensa e insospechada experiencia que la hizo traspasar todas las rutinas, las formas, los tonos y previsiones de un oficio conocido por ella como la propia vida, para venir a descubrir la antigua novedad de la esencia descomunal del arte de la actuación. Así llegó a aquel instante, según lo convenido, y se detuvo en el centro de la escena. Una de las rosas que apretaba entre los brazos se resbaló y cayó al piso. Entonces, tras aquel fulgor, comenzó a hablar. ¿Quién me llama? Aquí estoy. ¿Qué quieres? Las palabras fluían con una sorprendente facilidad mientras su corazón latía desbocado. El atardecer incendiaba las piedras del viejo Coliseo. A lo lejos sonaron las campanas de una iglesia. Y poco a poco fue descubriendo cómo, sin dejar de ser ella misma, ya era otra. En el corazón de su interior se abría una puerta que la transportaba a la fuera de otra Verona, a la hora de otra tarde, y ella era ya aquella otra que se asomaba a este instante y cuyo nombre es Julieta Capuleto. Se abandonó a aquella poderosa sensación como quien camina sobre las aguas sin darse cuenta. Y al transformarse en Julieta, Eleonora Duse se encontró a sí misma. Aquella intensa experiencia momentánea la traspasó. Fue rompiendo las ataduras de su personalidad. Vacía de sí misma, fuera de sí, empezó a ser libre. ¿Sería este aquel éxtasis dionisíaco que, según Nietzsche, originó la tragedia? Cuando muchos años más tarde le describió a su amigo Arrigo Boito la decisiva experiencia de aquella función de Verona, le contó que en un momento inesperado de la escena la sorprendió como por asalto una revelación, una gracia, fue la palabra que usó. Una gracia irrumpió desde su interior y se expandió en el aire, y entonces comprendió por primera vez, después de 10 años de habitar el escenario, lo que significaba cabalmente ser actriz y lo que podría llegar a ser la creación de un personaje. La actuación había dejado de ser para ella únicamente el oficio de su familia. No, era otra cosa y ahora lo descubría. Podía ser un arte, una utopía realizable, algo que merecía la entrega de toda su vida. Años más tarde llegaría a decir, el arte como el amor es insaciable. Aquella tarde entendió que el mundo del teatro habita en el instante. Y desde ese fulgor se introduce en la oscuridad más profunda, porque es metáfora eficaz de la vida y de la muerte.
Goethe hace decir a Fausto al final de la tragedia: instante, eres tan bello, detente. ¿Qué le sucedió a esa joven actriz aquella tarde? Siguiendo su propia confidencia, podríamos aventurar a decir que sucumbió a la gracia de una visión que desde la experiencia de la escena transformó el mundo y cambió para siempre su vida. Porque las visiones del mundo son posiciones de la voluntad que se basan en decisiones existenciales. Y en la evocación de aquella tarde de mayo en Verona, parece que comparecemos ante una experiencia capaz de revelarle a una actriz el enigma de la existencia, aquella que el drama nombra como una situación límite. A esta expresión dramática, situación límite, acudió Karl Jaspers para discernir entre las diversas formas de existencia a esa decisiva extraordinariedad que se deslinda del puro suceder, de la mera cotidianidad, de los días rutinarios en cuyo transcurso va desangrándose la vida como un puro ir anonadándose hasta el vacío. Una extraordinariedad vital que se alcanza cuando se accede a la situación límite. Una situación de límite que evidencia a su vez el límite de la dominación convencional del mundo. Una situación tal que se escapa a la comprensión que ha urdido y legislado la normalidad de la vida común y de sus generalizaciones y de sus domesticaciones. Una situación límite tal en la que ya no es posible confiar en la dominación científica de los procesos calculables. A esta clase de límite pertenece, por ejemplo, la muerte que cada uno ha de morir, la responsabilidad que cada uno ha de asumir, el proyecto de vida en el que cada uno decidirá realizarse como aquel que cada uno es en su única unicidad. Es en la situación límite donde aparece con rotunda claridad lo que uno es como autenticidad. La aparición de la autenticidad es la revelación y el descubrimiento del sentido cabal de la propia existencia. Esa fue la revelación que asaltó a Eleonora Duse aquella tarde. La autenticidad del arte de la actuación. Después de aquella experiencia, ya nada podía seguir siendo igual. Tras aquella función, Eleonora desapareció. Más tarde se escapó de aquella compañía familiar y comenzó un largo itinerario hacia la cima de su arte. Aquel instante de aquella escena, de aquella función en Verona, no es solo memorable porque marcó el inicio de la búsqueda infatigable de una gran actriz,
sino que es también el momento decisivo para comprender el primer impulso de la trayectoria del arte de una actriz que fue capaz de transformar la historia del teatro. Porque Leonora Duse consiguió poner en el centro de la renovación de la idea del teatro la reflexión sobre el arte decisivo de la actuación. Muchos años después, en 1895, tras haber presenciado el triunfo escénico de la Duse en Londres, Bernard Shaw escribiría que con la Duse se inicia una nueva era para el teatro, porque en su actuación se verifican cabalmente las visiones revolucionarias que preconizaron Wagner e Ibsen. Duse, escribe Shaw, es la primera actriz a quien hemos visto aplicar el método de la gran escuela de la tradición a personajes típicamente modernos, tanto como someter a los personajes clásicos a los procedimientos y concepciones típicamente modernos. Deslumbrado por la actuación de la Duse, Bernard Shaw intentaba descifrar la clave de su arte, para lo cual recorría el trabajo de las innumerables actrices que poblaban los escenarios y que Shaw frecuentaba de modo exhaustivo, y las clasificaba en 3 grupos según su calidad. Se concentraba en las actrices y no en los actores, porque ya desde entonces el teatro era el reino de la supremacía femenina. Así comenzaba con las actrices de un primer grupo, el de la artista menor, dice Shaw. Aquellas que se limitaban a practicar con eficacia las recetas y las fórmulas hechas cuyo éxito está comprobado, es decir, las efectistas, que suelen ser la mayoría. En el segundo grupo estaban las buenas actrices, que son buenas porque casi siempre están bien, por virtud del dominio de una técnica que garantiza su desempeño. Actrices que estudian el texto del drama, que consiguen discernir cuáles son las claves significativas y que, si son inteligentes, aprenden a no hacer nada entre los intervalos de esas claves, de modo que la escena se produce sola. Artistas dúctiles para reaccionar con lógica y según la escala del drama que han sabido leer y entender. Pero finalmente está el muy escaso y sobresaliente grupo de las grandes actrices, cuya trayectoria se ha convertido en unidad de medida del arte de la actuación. Su interpretación ya es creación. Traspasan el texto del drama para arribar a la zona indecible de donde proviene ese texto y descubren el torrente de una estimulación progresiva e interminable en un continuo vital en el que la presencia del personaje se impone sobre todo cuando calla. Y así es capaz de revelar la dimensión oculta de las cosas, donde aparecen bajo una luz siempre nueva y donde los matices, los gestos, los silencios y las palabras fluyen de un modo espontáneo y natural.
esta rara culminación es la que Duce ha alcanzado, concluye Bernard Shaw. Tal vez la Duce habría llamado gracia a esa culminación. Es decir, más un don que el producto de un proceso. O tal vez, como señalaría más tarde Stanislavski, la utilización consciente de las motivaciones inconscientes. En Ibsen, Noruega dio al teatro occidental al más grande dramaturgo del realismo moderno. 20 años más tarde, en Strindberg, Suecia dio a uno de los fundadores del teatro naturalista y al mayor de los dramaturgos expresionistas. Entre los dos se trabó una fecunda enemistad. Cuentan que Ibsen colgó en su estudio el retrato de Strindberg para poder mirar los terribles ojos de su adversario mientras escribía. Por su parte, Strindberg vivió perseguido por el espectro de Ibsen, que lo superaba en fama, éxito y estrenos. Nunca ningún dramaturgo debió padecer mayores celos que el misógino Strindberg cuando descubrió el prodigio escénico de Leonora Duse en una representación de Casa de Muñecas del feminista Ibsen. El deslumbramiento de aquella actuación de Leonora Duse se habría de transformar en la sustancia decisiva de la fecunda utopía teatral de Strindberg. Tal vez quien mejor comprendió el enigma de lo que anticipaba la intuición creadora de Strindberg fue precisamente el genio de Leonora Duse. Strindberg, asombrado por la actuación de la Duse, precisamente en el drama de su rival genealógico, escribió La más fuerte, que le dedica a la actriz Eleonora Duse y le envía el manuscrito con la dedicatoria y la súplica y la exposición del anhelo de que lo considere ella digno de su escenificación. Como ustedes saben, el texto de La más fuerte es un monólogo en un acto que contiene en sus 6 páginas el germen de una obra ibseniana de 4 actos. La señora X, actriz, casada, conversa un día de Nochebuena en un café de señoras con la señorita Y, actriz soltera. Cuanto en los diálogos de Ibsen se encuentra concatenado en la lógica dramática que permite remitir al pasado frente al presente, o que exige proporcionar la confidencia al pudor, en el texto de Strindberg queda expuesto en un monólogo trepidante por cuyas rendijas se filtran hasta el desgarramiento, lo oculto y lo reprimido. Una verbalización que se enfrenta a la densidad de la interlocutora que nunca habla y cuyo silencio provoca una impronta incomparablemente más viva que todos los diálogos superelaborados de Ibsen. Desde su genial perspicacia, la Duse le responde a Strindberg que acepta agradecida la ofrenda, pero le advierte que de hacer la obra, ella elegirá el papel de la que nunca habla.
En 1891, en el primer estreno de la gira de Eleonora Duse a Rusia, en el Teatro Mali de San Petersburgo, la Duse decide desafiar el prestigio mundial de la legendaria Sarah Bernhardt. Se presenta en Rusia nada menos que con La Dama de las Camelias, drama consagrado por la diva francesa para mostrar otra posibilidad de interpretarlo y de paso abrir otra dimensión de la actuación. Asistió a aquella memorable función el más feroz crítico de teatro en Rusia, el temible Alexei Suvorin. Al terminar la función, Suvorin se fue a la redacción del periódico Novoye Vremya y escribió un artículo en el que decía: la Duse es una artista verdaderamente excepcional. No posee las dotes publicitarias de Sarah Bernhardt, pero la supera en talento, en la extraordinaria justeza del tono. Ella no gesticula, no declama, no inventa efectos escénicos, sino que crea. Crea los personajes, los vive con una sencillez nunca vista antes en escena. Sin embargo, tal vez la mayor importancia histórica de aquella función de la Duse en el Teatro Mali de San Petersburgo resida en el efecto decisivo que produjo en otro espectador. A aquella función también asistió Konstantin Alexeyev, un joven actor moscovita que intentaba formar un grupo de actores en torno al teatro que su padre le había construido en el granero de la finca familiar, y que por aquel entonces aún no había decidido llamarse Stanislavski, y al salir de la función y que al salir del Teatro Mali aquella noche, se resolvió firmemente a comenzar una aventura que vendría a revolucionar de modo irreversible la historia del arte de la actuación. Aquel joven actor, insatisfecho, vivía indignado por el estado de decadencia complaciente en el que agonizaba el teatro de su tiempo. El futuro Stanislavski contará muchos años más tarde que aquella noche, después de la función de la Duse, salió del teatro como el sobreviviente de un terremoto interior. Su experiencia como espectador asombrado de aquella actuación había provocado un sacudimiento que despertaba su conciencia y la rescataba del cautiverio de un cierto sonambulismo en el que zozobraba errática y latente. Esta experiencia parecía abrir su mente, un estado de conciencia que lo aproximaba con entusiasmo a una comprensión de algo que todavía no alcanzaba y que suscitaba en él una intensa sensación de libertad y de alegría. Y entonces fue posible la pregunta cabal que detonaría su apasionante búsqueda. Frente a la actuación de Eleonora Duse, Stanislavski se preguntó: ¿qué hace esta actriz? Y en esta pregunta comenzaron los pasos cuyas primeras respuestas habrían de llevarlo a formular todo ese admirable sistema de Stanislavski.
Y ahora sí, tras el recorrido de esta evocación, hemos hallado el punto de partida de nuestra reflexión. Es una pregunta, ya no solo la de Stanislavski, la nuestra, aquí y ahora. ¿Qué hace un actor? ¿En qué consiste ese hacer que en castellano y en México llamamos actuación y que entre otros efectos puede tener la virtud de transformar a quien lo hace, según la expresión del príncipe Hamlet, en la monstruosa condición del actor o de la actriz según el arte? Hemos hallado al fin el punto de partida de nuestra reflexión. Una de las primeras y más brillantes respuestas que comenzó a darse Stanislavski a aquella pregunta es, sin más, el solo título de su manual más conocido y que puede uno encontrar en cualquier librería, en los Ambos, etc. Un pequeño manual muy conocido, quién sabe qué tan entendido, y que tiene un título que por sí solo es una revelación. Porque, en efecto, un actor se prepara. Ya, si quieren, no leamos el libro más o no vayamos más con el libro, quedémonos con el título. El solo título es una advertencia contundente. Pues sí, un actor se prepara. Es decir, que no se puede actuar automáticamente, que no llego y ya, que no es un hacer inmediato, que consiste en algo que depende de otro hacer que no es actuación para poder actuar. Es decir, para poder actuar hay que hacer otra cosa que no es actuar y que hace posible que el actor actúe. Es decir, se prepara. ¿Qué es ese hacer que no es actuar y que es condición sine qua non para actuar? Se prepara. El discernimiento de todo ese conjunto de haceres en los que consiste lo que en síntesis llama Stanislavski se prepara, es asunto de un largo discernimiento. Pero de entrada ya nos muestra algo importante. La actuación es un acto deliberado. La actuación se delibera, se propone, se decide, no sucede así sin más. No es el proceder de una máquina. No se puede entrar sin más a actuar. Hay que deliberarlo, hay que proponerlo, hay que decidirlo, es decir, hay que pensarlo. Decir que la actuación es un hacer deliberado quiere decir también que primero se piensa. Y entonces la actuación, y luego intentaremos entrar en cuándo eso es un arte, es un hacer que resulta de un pensar. La actuación es el fruto de un pensamiento. Es decir, es un hacer en el que puedo decir que hago según pensé.
Y no lo que suele suceder casi siempre. Termino pensando según hice. ¿Qué es lo que más sucede? Y ese pensar según hice, Freud nos diría que eso se llama racionalización, es decir, justificación. Porque si la actuación es el fruto de un pensamiento previo que lo delibera, entonces es evaluable. Porque entonces, una vez realizado, yo busco la concordancia, la coherencia entre lo pensado y lo hecho. Por eso resulta tan importante pensar la actuación, porque la misma actuación es fruto de un pensar. Ya en la poética, ese tratado atribuido a Aristóteles, ahí se plantea que el hecho escénico, que el hecho teatral, que la vida del teatro es siempre poietiké episteme. El hecho teatral, que incluye la actuación y sobre todo la actuación, es poietiké episteme. Poietiké refiere a un tipo de hacer, el hacer poético, el hacer de la poiesis, que es una forma de hacer algo, que es distinto del de la praxis, que es distinto del de la tecné, el de la poiesis. Pero poiesis dice de un hacer poietiké episteme. Es decir, el teatro es hacer saber. El teatro consiste en hacer saber. Alguien hace saber a alguien, para lo cual es necesario, antes de hacer saber, un saber hacer. Y ese es el de la tecné. Entonces, en el hecho teatral, si sigo esta intuición de la poética, la condición de poietiké episteme implica un saber hacer que consiste en hacer saber. El discernimiento de los verbos contenidos en la fórmula es importante. Pero como ven, en el centro de la reflexión está el verbo saber. Hay que saber hacer para poder hacer saber. Y esto ya implica lo que implica el saber. Es decir, todo el horizonte de la reflexión epistemológica, de aquello que nos lleva a llegar a saber un hacer y un hacer que es un hacer saber, revelar algo a alguien. Finalmente, de eso se trata el teatro. Pero para poder ser capaces de ser eficaces en el hacer saber al espectador, quien lo hace tiene que saber hacerlo. Y entonces tiene que aprender algo. Se trata de un saber. Pero este saber, Aristóteles lo precisa y no reparamos en ello, como sucede casi con todos los textos de Aristóteles que han sido universalmente calumniados por la tragedia histórica de una pésima exégesis y por la desarticulación de la reflexión de su pensamiento sistemático, en donde un texto no puede entenderse si no es en el contexto de un sistema. Porque no es en poética, sino en la ética, donde habla de este saber de la poiesis, al que llama frónesis. Se trata del saber de la frónesis, no del saber de la sofía, porque entonces
estaríamos pensando que el actor tendría que ser un erudito para poder ser un buen actor. Y sin embargo, estamos diciendo que un actor tiene que llegar a ser un sabio. ¿Pero un sabio de qué? De un saber que no es Sofía, sino de un saber que es frónesis. El concepto de frónesis está siendo en la actualidad intensamente revisado y reflexionado. Afirmar el saber de la frónesis quiere decir que se trata de la búsqueda de una verdad que no preexiste a su búsqueda. Una verdad o un contenido de sabiduría que no preexiste a su experimentación, que no preexiste a su producción. Un saber que se produce. No es el saber del investigador o del historiador o del científico que acude a no sé qué fuentes donde parece estar el contenido de X o cuales saberes o verdades. El saber de la frónesis se descubre haciéndolo. Por eso el adagio tradicional acierta cuando dice el actor se hace en las tablas. Es en someterse a la experiencia de hacerlo donde aparece el saber de la frónesis, donde el que tiene que alcanzar el saber lo descubre experimentándolo. Es decir, la actuación es producción de saber, es producción de verdad. Porque claro, es un arte muy calumniado, es un hacer muy calumniado. En el común denominador de la comprensión general que delata nuestra habla y el habla de la mayoría de la gente, hacer es una especie de mentir o de fingir, donde pareciera que la oposición a lo que hace el actor, es decir, aquello que es ficticio, es oposición a la verdad. Y aquí hay un gravísimo error. No, es oposición a lo real, no a la verdad. La actuación es producción de una verdad, porque la verdad no es la realidad, que esa es también otra confusión epistemológica. Solemos hacer sinónimos realidad de verdad, tanto que usamos indistintamente los términos para decir verdaderamente que realmente, cuando la realidad no es falsa ni verdadera. La realidad es o no es, punto. La verdad atañe al juicio, no a la realidad. Es la adecuación del juicio a la cosa, decimos, del juicio a la realidad. Por lo tanto, el hacer de la frónesis poética es la producción de la verdad sobre la realidad. Pero es importante darnos cuenta de que esta necesidad de pensar la actuación está en la entraña misma de lo que quiere nombrar el hecho teatral como poietique episteme. En otro momento, no este, tal vez adelante, tengamos que detenernos más en la frónesis, a la que se suele entender como el saber práctico, o el saber de la experiencia, o la experiencia misma. Tanto que en la Ética de Nicómaco, Aristóteles la hace consistir básicamente en lo que en castellano llamamos la prudencia, es decir, el discernimiento práctico. Sin embargo, es mucho más que eso. Es un saber más inefable que verbalizable. Por eso, el actor tiene que llegar a ser un sabio, pero no en la verbalización de su saber. Sabe en ese hacer que lo tiene allí, en donde revela y descubre una verdad
sobre eso en lo que consiste. Porque es poietique episteme, porque es revelación, porque uno va al teatro para descubrir quién es uno mismo, porque cuando la función ha estado bien y cuando el actor hace su trabajo bien, el espectador empieza a sospechar, estos saben algo de mí, ¿no? Pero ¿cómo saben esto es lo que a mí me pasa? Porque en efecto, la escena se trata de lo que le pasa al espectador. Por eso también la frónesis en su experimentación lógica o en su proceder lógico, quiero decir con esto el procedimiento de ese pensar, es mucho más afín a la inducción que a la deducción. Por eso yo creo que el actor tiene que familiarizarse con el arte de la inducción, cuyo maestro consagrado es nada menos que Sherlock Holmes. Es el genial maestro de la inducción, porque le pasa un poco lo mismo que le pasa al actor. Holmes siempre llega tarde, porque los envidiosos de Scotland Yard lo llaman ya cuando no pudieron con el caso. Entonces, claro, llega y ya está ahí el cadáver. Es decir, el crimen ha sido consumado y se presume el crimen perfecto. Y es cuando empieza a trabajar Holmes. Y entonces Holmes va de la consecuencia, va del efecto, va del resultado a la búsqueda de la única causa posible. Y entonces procede magistralmente hacia la inducción de tal modo y con tal brillantez que sorprende a Watson y al que le responde siempre Holmes, elemental, Watson. En efecto, elemental. El actor llega al texto escrito, que el autor siempre presumirá que es un crimen perfecto, porque ya está terminado, ¿no? Ya está consumado, y sin embargo, el actor tiene que descubrir de dónde viene. Y por lo tanto, tiene que proceder inductivamente. Todo esto es propio de esta acción que está descrita o implícita en la gran intuición de Aristóteles en la poética. Porque en efecto, de lo que estamos hablando se trata de la poietique episteme. Pero veníamos de la afirmación de que es un hacer que se delibera. Por eso parece, si seguimos a Stanislavski, que en efecto el actor se prepara, que tenemos que pensar, que es inevitablemente pensar. Y bueno, y por pensar pensamos. Vamos, no se puede no pensar. No podemos dejar de pensar. Por eso buscamos tanto fugarnos, porque es muy incómodo pensar. Toda vez que entendamos qué estamos queriendo decir por pensar, no estoy diciendo que razonemos necesariamente, también, pero pensar es mucho más que solo razonar. La razón es una de las posibilidades del pensamiento, pero ni la más importante ni la única. Intuir, recordar, imaginar, son funciones del pensamiento. Sentir es también pensamiento. Hay un logos sentiente. Pero sin duda, el lugar de este pensar, que yo llamo necesario e indispensable para actuar, e incluso para pensar la propia actuación como pensamiento, es la mente. La actuación es una operación mental. Por eso, entre las atribuciones de la inferencia de talento o de habilidad para actuar, el propio Stanislavski considerará que la más importante de todas
es la agilidad mental. Insistirá en la agilidad mental y en la condición de agilidad para transitar por los diversos estados mentales. Y Aristóteles también dijo, la mente es todas las cosas. Tanto como desde la actuación tendríamos que decirlo al revés. Y todas las cosas son la mente. Cuando en su sistema Stanislavski se pone más sofisticado, llegará a decir, el actor es aquella mente capaz de pensar en 25 cosas al mismo tiempo. Y lo sabemos, así es. Así es. Si el actor o la actriz no es capaz de procesar al mismo tiempo, sí, en el mismo instante, 25 cosas al mismo tiempo, no está en la escena, no podrá trabajar. Ahora, esto no quiere decir que de entrada ya vas con las 25, no. Una por una. Por eso el actor se prepara. Y precisamente como su contenido de saber es frónico, es frónesis, pues por eso ensaya. Porque solamente ensayando aprende, porque solamente ensayando descubre, porque solamente ensayando alcanza agilidad, que es una palabra que solemos asociar a el comportamiento del cuerpo, de las habilidades del cuerpo, sí, a una especie de acrobacia. Sí, la actuación es una acrobacia mental. Y de pronto el actor, una vez que va despejando las funciones neuronales y va entrando en el dominio de las inercias, y una vez que consigue el dominio y pasa a ser segunda naturaleza, las neuronas se despejan. Si las neuronas no se ocupan inmediatamente, se distraen. Y cuando el actor se distrae, el espectador se pierde. Por eso Stanislavski insistirá tanto en la concentración. Pero cuando dice concentración, ¿a qué se refiere? Al foco mental. Ya hablaremos con mayor precisión de esta concentración cuando planteemos el acto de la actuación como un acto bifrontal. No es el momento, pero ahí hablaremos de esto. ¿Cómo llega el actor a pensar en 25 cosas al mismo tiempo y responder a ellas? Y luego, ¿cómo consigue no distraerse? Y entonces, claro, aquí es donde empieza a planteársenos la necesidad de pensarlo más. Pues, ¿en qué consiste este hacer y en qué consiste este pensar? Pero por lo pronto, pensemos que estamos intentando pensar la actuación. Y pensar la actuación solo puede iluminarse si somos capaces antes de pensar el teatro, porque nació en el teatro. Hoy, pues sí, ya se da en el cine, en la televisión, pero sigue siendo también, mientras la tarea del actor implique la creación de personajes o la encarnación de personajes, sigue siendo dramático. Cuando solamente es modelar, y ahí quizás sea más discutible, pero sin duda la genealogía de la actuación es el teatro. Y decía Diderot, solo una idea nobilísima del teatro, puede esclarecer y hacer comprensible las exigencias terribles de la actuación según el arte. Me parece una frase contundente, que está al inicio de la paradoja del comediante. Solo una idea nobilísima del teatro puede hacer comprensible
las terribles exigencias del arte de la actuación. Por lo tanto, para seguir en esta reflexión, tendríamos que plantearnos, pues, cuál es nuestra idea del teatro. ¿Qué es lo que pensamos del teatro? Porque según sea nuestra idea del teatro, será nuestra idea de la actuación. Y muchas veces nos interesa mucho el problema de la actuación, pero descuidamos terriblemente la idea del teatro. ¿Qué es el teatro? ¿A qué luz entenderlo? La teatrología no parece consolidar la idea del teatro en los términos en que lo plantea Diderot, en una nobilísima idea. Y cuando dice nobilísima idea, seguido de las terribles exigencias, pareciera que está intentando compensar lo que esa nobilísima cuestión que es el teatro le va a exigir al actor, porque también hay que asumir la afirmación. El arte exige. El arte es un asunto de exigencia, porque solemos pensar el arte desde otros lados. ¿Qué le pide el teatro al que aspira a ser actor? Todo. Sí, terribles exigencias. Y la palabra está bien usada, exigencias, porque siempre entramos en la negociación. Es que es difícil, es que hay mucho sufrimiento, es que esto, es que lo otro, es que lo que quieran, es que. Finalmente, ¿qué puede pagarle a un actor por entregar aquello que el teatro le exige? No hay crédito, no hay sueldo, no hay nada que alcance. Lo único que puede pagarle a un actor por entregar lo que el teatro le exige, es el privilegio de hacerlo. Y quien no lo entiende así, pues ya va por otro camino. Irá por el camino siempre de la amargura y de las compensaciones. Y habría que preguntarse si realmente lo que le interesa es la actuación. Solo una nobilísima idea del teatro puede ayudarnos a comprender las terribles exigencias de la actuación según el arte. Porque hay muchas confusiones. Por ejemplo, en la renovación teatral del final del siglo XX, de pronto un texto como El espacio vacío de Bruch despierta un singular entusiasmo. Es un libro maravilloso, pero que ha producido una enorme confusión en muchos sentidos. Por ejemplo, dice allí un incuestionable axioma Bruch. Comienza diciendo, denme un espacio vacío, alguien lo cruza mientras otro lo contempla, y eso es todo lo que hace falta para que empiece el teatro. Y lo oímos y decimos, pues sí, así es, y lo que sucedió con ese axioma es que despertó un singular entusiasmo. En realidad era la proclamación de la democracia del escenario. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que cualquiera puede actuar. Porque, a ver, nada más, denme un espacio vacío y a ver, cualquiera, tú, súbete, crúzalo, mientras cualquiera, sí, tú, velo, ¿no? Y entonces todo el mundo feliz, es decir, cualquiera puede actuar, y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. ¿Y cuál es el resultado? El horror. El horror y la confusión y el aburrimiento más grande.
Porque vamos viendo, a ver, sí, como ya lo sabemos, es decir, como empieza el merolico en la Alameda, toma el gis y pinta su raya. Yo pinto mi raya, ustedes allá y yo acá que estoy trabajando, ¿no? Ustedes allá y yo voy a trabajar. Es decir, la convención. Yo pinto la raya y acoto el espacio que llamamos escenario. Yo aquí y ustedes allá, ya empezó. En efecto, eso es así. Así se funda la convención escénica. Pero, ¿dónde está la confusión? No en Brooke, sino en sus lectores. Es decir, la confusión está en haber confundido el principio del hacer el teatro con el principio del pensar el teatro. Porque no son lo mismo. Y recuerden que acabo de decir, la actuación es un acto deliberado. Solo una idea del teatro ilumina lo que hace el actor. Porque vamos a ver, sigamos a Brooke, a ver el axioma de Brooke, y entonces pues uno de ustedes se sube, ¿no? Y cruza el espacio mientras lo demás lo vemos. Y entonces pues ahí está, ¿no? Y entonces luego pues haz algo, ¿no? Nos voltea a ver perplejo, pues, algo, pues ¿qué hago? No, pues, es que está difícil uno, ¿no? A ver, que se suban dos. Y a ver, súbete también tú, y aquí estamos nosotros, y ustedes allá, y hagan algo. No, pues dile algo, ¿no? Pues hola, contéstale. Y así los años luz de aburrimiento. No está pasando nada, no puede ser eso. Eso no puede ser el teatro. Es tanto como decir que la cirugía consiste en denme un cuerpo tendido en una plancha y un bisturí en la mano y es todo lo que hace falta para que empiece la cirugía. Bueno, sí, pero ¿qué tiene el bisturí? ¿Y para qué tiene el bisturí? ¿Y en qué consiste ser un cirujano? ¿Y en qué consiste el acto de que alguien se ponga en la plancha en las manos de ese cirujano? Entonces habría que pensar otra cosa. Y entonces digo que no es lo mismo afirmar el principio de la convención que funda el teatro que el principio del pensar el teatro. Porque el teatro es un arte y como tal un hecho que se delibera, que antes se delibera. La primera reflexión histórica que llega a nosotros a través de los documentos y las cosas, con toda esa peripecia histórica terrible, es ese tratado de poética atribuido a Aristóteles. Ese texto, pero también los textos del propio Aristóteles que refieren a la existencia de ese texto, nos revelan que este científico, porque es un científico, ajeno totalmente a la vida del teatro, es más, confiesa con sinceridad que al teatro de su tiempo no va porque no le gusta, y se va a referir, en cambio, a Epidauro, porque no tiene más remedio que hablar y reflexionar el teatro, porque el teatro ha cambiado a la sociedad de su tiempo, porque el teatro ha cambiado al mundo, porque el teatro ha fundado el concepto de lo humano, porque no puede no reflexionar sobre el teatro. Y entonces, su reflexión sobre el teatro tiene atrás una pregunta. Y la pregunta a la que intenta responder su reflexión es ¿para qué? ¿Para qué el ser humano inventó el teatro? ¿Para qué hace teatro la humanidad? ¿Por qué los seres humanos se pusieron a hacer teatro? ¿Y por qué fueron al teatro y pasó lo que pasó? Es decir, que viven en el mundo en el que viven. Porque en el teatro se genera el concepto de persona, porque en el teatro se genera el concepto de democracia, porque en el teatro se genera el concepto de existencia,
porque en el teatro se genera el concepto del drama o de la situación límite, etc. Porque no es posible no pensarlo si queremos entender el mundo y entender la humanidad. Esta es la postura de Aristóteles, que no es la de nuestro tiempo, porque los pensadores más responsables y profundos de nuestro tiempo ya no se interesan por el teatro. Y al intentar pensar para qué hace el hombre teatro, por qué inventó el teatro, el inicio de la respuesta es el principio de ese pensar, es pensar su para qué, es pensar su finalidad. Por lo tanto, el principio de pensar la actuación solamente puede ser pensar en su finalidad. Es decir, el principio es el fin. O lo que decía tan claramente Leibniz en su metodología, aquello que él llamó la proposición de fundamento. Necesitamos una proposición de fundamento. Proponer es poner delante, poner adelante el fundamento. O poner el fundamento pensando en su finalidad. Es decir, aquello que llamamos un principio no es otra cosa que un fin. Los principios son las finalidades. Y las finalidades poéticas son aquellas que podrían explicar por qué el hacer el teatro, o más bien dicho, específicamente, el hacer del actor puede ser un arte. Lo único que puede esclarecerlo son las finalidades del teatro. Pensemos pues en la actuación. Pensar es todas las veces del pensar. Necesitamos un punto de partida. Todos los sistemas de pensamiento, todas las proposiciones y cosmovisiones y los sistemas de pensamiento pudieron formularse porque descubrieron un punto de partida. Giorgio Colli dice que el principio del pensamiento occidental fue la manía, es decir, la locura, es decir, el furor divino. Y entonces fue necesario pensar. Platón comenzó desconfiando de la experiencia sensible. Los sentidos engañan. Y apareció la caverna. Aristóteles empezó al revés y dijo, no, todo empieza en los sentidos. Pero solamente son la puerta, los sentidos son la puerta, pero la neta está después de esa puerta, pero no podemos no pasar por esa puerta. Descartes dudó de todo, no dio por cierto nada y estableció la duda metódica. Kant, la crisis de la razón pura, la desconfianza en el proceso racional, la afirmación y el descubrimiento y el reconocimiento de las categorías como prejuicio. Schopenhauer dice que tenemos que pensar y tuvimos que ponernos a pensar puesto que morimos. Y como sabemos que morimos, no es posible no pensar. Kierkegaard decía que el principio del conocimiento es la capacidad de abismarse en la angustia. Que solo aquel que es capaz de abismarse en la angustia comenzará a saber algo de la existencia. Los demás seguirán huyendo, pero nunca llegarán a saber nada de la existencia.
Y Francisco de Asís pensaba lo contrario. Pensaba que solo el que arriba a la alegría, el que arriba al gozo y danza desnudo en la plaza de Asís, empezará a saber algo. En todos estos puntos de partida, sí, esto que está en la ley de la palanca de Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo veo en todas estas tentativas de punto de partida una coincidencia, que intenta ser la de esta reflexión. Yo veo en todas ellas la capacidad de formular la pregunta. Siempre hay una pregunta. El punto de partida es la pregunta. Teilhard de Chardin dice por ahí, feliz aquel que no se ha respondido todavía, porque seguirá pensando. En el principio del libro de la primera filosofía dice Aristóteles que hemos venido a la existencia para venir a saber. Venir a saber acerca de lo que es como es. Que de eso se trata la vida. Y la pregunta entonces es la vitalidad del espíritu. Quien es capaz de preguntar está vivo. Quien es capaz de preguntar por algo es que ese algo está vivo. Porque cuando dejamos de preguntarnos por alguien o por algo, en ese momento ese algo se muere. Lo encasillamos. Todas las relaciones con los otros implican la pregunta por el otro. Cuando hay una persona por la que ya no nos preguntamos, la hemos matado. Y cuando ya no preguntamos, nos estamos muriendo. Y no me refiero a la cantidad de las preguntas, me refiero a la calidad de la pregunta, del sujeto que pregunta y desde dónde pregunta y por qué pregunta. Porque yo soy mis preguntas. Y frente al escenario, lo primero que aparece son preguntas. ¿Qué es una pregunta? Porque igual, por preguntar, preguntamos. Pero ¿qué es preguntar? ¿Qué implica preguntar? Entonces, pues ¿por qué no le preguntamos a la pregunta por ella misma? Hagamos la pregunta por la pregunta y preguntémosle a la pregunta por ella misma. ¿Qué hace falta para preguntar? ¿Qué hay detrás de la capacidad de preguntar? ¿Qué hay detrás del propósito de preguntar? Y lo primero que aparecen son unas condiciones de posibilidad. Las condiciones que posibilitan que yo pregunte. Es decir, ¿por qué puedo preguntar o por qué ya no pregunto? ¿Por qué? Porque hay unas preguntas que hago y hay 1.000.000 de millones de preguntas que no hago. Entonces, ¿por qué sí pregunto por lo que pregunto? Y en cambio no me pregunto por tantas cosas. Hay 1.000.000 de millones de personas por las que yo no me pregunto. Y de pronto hay unas por las que sí me pregunto. Eso revela unas condiciones lógicas de la pregunta, unas condiciones de posibilidad lógicas de la pregunta. Miren, no me interesa en este caso la reflexión filosófica, porque sí, me interesa que le demos el golpe a nuestra capacidad de hacer la pregunta que estamos haciendo. Por eso me detengo en la pregunta. ¿Por qué podemos hacer esa pregunta?
las condiciones de posibilidad lógicas de cualquier pregunta son, en principio, un presaber aquello que pregunto. Porque si no lo supiera antes, pues no lo preguntaría. Yo no podría preguntarme por ti si no te conozco antes. Y una vez que te conozco, pues puedo preguntarte. Si yo bajo aquí y al primer transeúnte le digo, ¿usted se ha preguntado alguna vez por el ball pond? ¿Perdón? ¿Se ha hecho la pregunta por el ball pond? No, mire, joven, yo eso no le hago. No, habría que estar enterados de Ben Jonson y del teatro isabelino para poder hacer la pregunta por esa obra fundamental que se llama El zorro, Ball Pond. Y entonces una vez que yo sé del zorro de Ball Pond, de Ben Jonson, entonces puedo hacer la pregunta por el Ball Pond. Es decir, que si yo no sé de antemano aquello por lo que pregunto, pues no pregunto. Por lo tanto, hay una condición lógica previa a la pregunta, que es saber aquello que pregunto. Pero entonces, si ya sé lo que pregunto, ¿para qué lo pregunto? Perdón, ¿a dónde lleva esa puerta? Pues mire, y se abre la puerta ideal. Ah, bien, ya vi a dónde lleva, y entonces vuelvo a preguntar, ¿a dónde lleva la puerta? Porque no cesa la pregunta. ¿Qué le pasa a esta persona? No, la pregunta no se sostiene si solo presee aquello que pregunto. La pregunta se sostiene si yo ignoro también al mismo tiempo aquello que pregunto. Entonces, para poder preguntar, hace falta al mismo tiempo saber e ignorar. Y sobre todo, saber que ignoro, por eso pregunto. Y aquí sí llegamos a la conclusión de Sócrates. Claro, ¿qué es lo que yo sé? Lo que yo sé, dice Sócrates triunfal, es cuánto ignoro. Por eso pregunto. Si hacemos aquí la pregunta por la actuación, es porque ya sabemos algo, algo estamos haciendo aquí, algo nos trajo del asunto aquí. Sin duda sabemos lo que implica la pregunta y por eso desde ahí la calidad de la pregunta. Pero no estaríamos aquí y la reflexión no tendría futuro si yo solamente ya sé aquello que estamos preguntando. Si no me abro a la conciencia de cuánto lo ignoro y de cómo es necesario seguir preguntándolo. Porque he aquí, y esto no me dejará engañar la experiencia de ninguno al respecto, entre más le sabemos a este enigma de la actuación, más preguntas surgen. Es decir, más nos damos cuenta cuánto ignoramos sobre este asunto. Porque he aquí que la dinámica de este pensar y de este conocer está en la medida en que crezca la conciencia de cuánto crece, entre más sabemos de esto, la ignorancia sobre esto. Lo cual es muy distinto de ignorar lo que sabemos, porque también es posible que ignoremos cuánto sabemos. Pero lo que definitivamente es terrible, lo que es muy grave y muy común, es que ignoremos cuánto ignoramos. Porque ignorar nuestra ignorancia es el surtidor de la intolerancia. La intolerancia solo surge de ignorar nuestra ignorancia. Frente al enigma de la actuación, preguntamos. Nuestra pregunta viene de un presaberla, que cualifica a esa pregunta, pero también de una necesidad de saber, que solo puede surgir de la conciencia de cuánto ignoramos al respecto, cuánto nos sigue apasionando la pregunta, por cuánto nos sigue apasionando venir a saber acerca de este asunto. Lo que acabará con nuestro dinamismo
como artistas y como pensadores del arte, es ignorar lo que ignoramos, es seguir ignorando cuanto ignoramos. Pero también hay una condición ontológica de la pregunta, no solamente unas condiciones lógicas. Las condiciones lógicas atañen al sujeto que pregunta. El sujeto de la pregunta, pues entonces esas son las condiciones lógicas. Pero hay unas condiciones ontológicas, que son aquellas que atañen a aquello por lo que pregunto. ¿Y por qué puedo preguntar por esto y en cambio no por aquello? Ya no yo como sujeto, sino como el objeto de la pregunta. Y aquí solo hay una condición. La condición ontológica de la pregunta es que yo solamente puedo preguntar por lo que es. Porque por la nada no puedo preguntarme. Por lo tanto, si yo me pregunto por algo, me pregunto por algo que conozco como desconocido, pero que puedo afirmar que es. Porque por la nada no podría formular ninguna pregunta. En efecto, detrás de toda pregunta hay una afirmación ontológica. Finalmente es una pregunta por lo que es. Si acaso es y no más bien nada, dice Heidegger. En efecto, tiene razón el príncipe Hamlet. That's the question. Esta es la pregunta de todas las preguntas. La única pregunta que está atrás de cualquier pregunta. Y la pregunta es si algo to be or not. Si algo es o no. Y ahí están todas las preguntas. Hay una sola pregunta, decisiva pregunta, detrás de todas las preguntas. Estamos preguntando si algo es o no. Cuando pregunto qué horas son, y digo qué horas son, etc. Esto es importante. Como también es importante considerar el juego infinito de las preguntas. Y eso nos lo enseñan los niños, hasta el cansancio, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Y por qué? ¿Y aquello por qué? ¿Y por qué? Y sabemos que es infinito. Entonces llega un momento en que lo que se cansa no es el preguntar, sino la paciencia y ya. Porque lo digo yo, punto, y aparece el pensamiento absoluto y totalitario. Punto. El pensamiento está orientado a la infinitud del pensamiento. Por eso es inabarcable. Pero es importante considerar esta combinación de condiciones cuando lo plantea de manera tan brillante Descartes. Descartes, que no solamente es el padre del racionalismo, un científico importante, es el fundador de esa prodigiosa metodología de la duda categórica, que fundó también la subjetividad. Porque esto nos llevaría a pensar en el sujeto de la actuación, como en el sujeto de la pregunta. Porque Descartes no dio por cierto nada. Se atrevió, después de obtener el doctorado de la Sorbonne, a salir del doctorado con summa cum laude y salir y decir, no doy por cierto nada. Porque todo lo que he aprendido aquí en 30 años es lo que han dicho otros, no lo que he podido pensar yo. Y esa es la gran lección de Descartes. Atreverse a pensar por uno mismo. Es decir, el pensamiento del concepto y no el de la definición, porque siempre estamos esperando definiciones. Y las definiciones son formulaciones felices del consenso de los sabios que se vuelven incuestionables. Porque entonces decimos, es que ya lo dijo Einstein, es que ya lo dijo.
Pues ellos lo pensaron muy bien, pero yo, ya lo dijo Stanislavski, ya lo dijo Bruck, ya lo dijo Grotowski, ya lo dijo Brecht, y yo. Y la lección de Descartes es haberse atrevido a pensar por él mismo. No dijo que los demás estuvieran equivocados. Dijo que él no podía darlos por ciertos porque no lo había pensado él. Y entonces se fue al camino a atreverse a pensar por él mismo. Y entonces pues pensaba, ¿verdad? Y entonces pensando se dio cuenta de que al pensar pensaba que pensaba. Y entonces se empezó a preocupar cómo pensaba. Porque decíamos hace un rato, de pensar pensamos. Pero ¿cómo pensamos? Y entonces llegó a esa fórmula prodigiosa que funda la subjetividad y el concepto de existencia sobre el concepto de esencia. Y entonces dijo, bueno, mientras pienso y pienso que pienso, luego existo. Y arribó a la conciencia de la existencia gracias a el ejercicio de pensar. Si pienso es que existo. Entonces es posible afirmar que existo porque estoy pensando. Y mientras estoy pensando, pues me doy cuenta de que estoy existiendo porque estoy pensando. Porque dudo de todo, sí, pero ese dudar de todo es estar pensando. Y si estoy pensando es que existo. 80 años más tarde aparece Rousseau y dice, no, es al revés. No es así, es al revés. Existo. Y puesto que existo, puedo pensar. Entonces, existo, luego pienso. Y ahí estamos. ¿De qué lado queremos estar? ¿No? Entre las dos afirmaciones se articula la paradoja entusiasmante, porque de ahí yo me voy entonces a el actor. Y entonces el actor y el personaje. Y entonces pues el que existe es el actor. Porque existir es estar aquí y ahora. Y el príncipe de Dinamarca no pudo venir hoy. Pero en cambio vino el actor. Entonces, no, el actor existe. El actor existe porque está aquí y ahora, y está aquí su cuerpo, su mente, su presencia, su aliento está aquí. El actor existe, como dice Rousseau. Y si, como dice Rousseau, existe, podríamos atrevernos a decir, luego podría pensar. Y entonces aparece la gran inquietud, esa pregunta apasionante. Si el actor existe, luego podría pensar, ¿en qué piensa? Esa, sí, créanme, es la gran curiosidad de mi vida. Yo me siento allí y veo en el ensayo y veo al actor y está a punto de entrar y evidentemente ahí está la importancia. ¿En qué está pensando? ¿Qué piensa el actor? Porque al personaje sí le toca lo de Descartes. Porque el personaje no vino hoy. Porque el personaje no existe. Luego, o piensa o no existirá. El personaje justamente es aquel que piensa y entonces existe. Porque lo que nos queda muy claro con la subjetividad cartesiana es que toda identidad es imaginaria. Y entonces el personaje, que es la obra del actor, es algo que si no piensa, no existe. Con lo cual se despeja la duda sobre qué piensa el actor. El actor tiene que pensar en aquel pensar que dota de existencia al personaje. El personaje existe por virtud del pensamiento del actor.
Ese es el pensar. Y eso es lo que quiso decir Platón cuando definió poiesis de esa manera que tanto le asustó y dijo, es que el hacer que llamamos poiesis es la capacidad de dotar de ser a lo que no lo tenía. Es decir, crear. Y se asustó mucho y los expulsó de la República Ideal. Eso es el hacer poético. Un hacer tal que dota de existencia. Vean aquí la importancia de esto que llamo yo pensar. ¿Y en qué consiste el pensar del actor? Porque, ¿qué hace el actor a la luz de esto? Y aquí sí centremos el punto. Si lo que el actor hace es conjugar el verbo parecer, es decir, manejar las apariencias, hacer como si, que se parezca que es, pero solamente parecer, esta reflexión no tiene dignidad, compañeros. No perdamos nuestro tiempo, no merece ser pensado. Y además, pues es desgraciadamente lo que el común y corriente de las personas piensan, que eso es actuar. Si actuar es conjugar el verbo parecer, no hay que pensar nada. No merece nuestra atención. Pero en cambio, compañeros, si lo que el actor hace es conjugar el verbo ser, estamos en un gran problema. ¿Cómo es posible que alguien, siendo el que es, sea el que no es? Porque decimos, el actor es el personaje cuando la actuación llega a la condición del arte. Y aquí el problema está en que nuestra razón es interpelada. A ver, explícame cómo es posible que el actor siendo el que es, que la actriz siendo la que es, ahora resulta que es la que no es. O es retórica, o es un decir irresponsablemente retórico, o realmente es consistente. El actor es. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Yo lo sé, porque lo he visto. Otra cosa es que lo puede explicar. Pero creo que el haberlo visto, el haber sido testigo de cómo un actor o una actriz alguna vez han alcanzado a ser el personaje, es un hecho que yo no tengo que comprobar, ya lo sé. Lo que tengo es que pensarlo. Y pensarlo hasta dar razón de ello. De que no estoy diciendo una metáfora retórica simplemente, sino que estoy haciendo una afirmación epistemológicamente válida y ontológicamente cierta. Porque el actor hace lo contrario que afirma el dilema de Hamlet. Hamlet dijo, ¿es o no? Ese es el dilema que vale para todo ser y para todo existente. ¿Es o no? El actor lo vuelve conjunción por el acto poético. El actor es y no es el personaje todo el tiempo. Al mismo tiempo es y no es. ¿Cómo es ese enigma? Eso es lo que es apasionante pensarlo. ¿Cómo es posible que la actuación que accede a la condición de arte consista en ser y no ser al mismo tiempo el personaje? Este es el punto. Por eso, tal vez la más contundente descripción de lo que es actuar la encuentro en un texto prodigioso de Jean Genet, en el decir de un personaje, en su maravilloso auto
ve el balcón, que el balcón pues es esa obra prodigiosa que consiste en aquel burdel de Doña Irma, donde los parroquianos llegan a ocupar los grandes salones de los arquetipos sociales, y entonces pues está la sacristía del obispo, y está el tribunal del juez, y está la casa de campaña del general que dirige la batalla, y entonces pues los parroquianos llegan para recibir los servicios que los lleven a esos salones, y entonces hay un parroquiano que es el abarrotero de la esquina, para mayores señas, que llega y solicita los servicios del congal de Doña Irma y pide entrar a la sacristía, al salón llamado la sacristía, para ponerse las ropas del obispo. Y entonces ahí, asistido por las muchachas, se está revistiendo con los ropajes sagrados del obispo, y estando en esa operación, aquel hombre tiene una anagnórisis intensa y prodigiosa. Y entonces dice: yo soy más obispo que el obispo, porque yo sé que no soy obispo, y el obispo no. Que Calderón ya lo había dicho de otra manera, que sueña el rey que es rey, y sueña el pobre en su pobreza y el rico en su riqueza, etcétera, etcétera. Es decir, nadie es rey, nadie es obispo. Y si alguien lo consigue ser, es porque sabe que no lo es. Y ese es el actor. Demos paso a las preguntas, si es que hay preguntas, y aquí dejamos la reflexión hoy. Bueno, a ver, empiezo. Jorge me pregunta: usted fue actor, ¿por qué decidió dejar de ejercer esa poiesis episteme? Bueno, la poiesis episteme no he dejado de ejercerla. Por eso acompaño a los actores y por eso me dedico a enseñar actuación y a dirigir actores. Es mi ocupación central en la vida, porque me interesa hacer teatro, que es poiesis episteme. Entonces eso no he dejado de hacer. Ahora, ¿por qué no lo hago como actor? ¿Por qué dejé de ser actor? Bueno, yo nunca quise ser actor, pero tampoco quise ser gente de teatro, ni menos director, ni menos maestro de actuación. Yo quería hacer otra cosa. Yo quería ser jesuita. Eso era lo que yo buscaba. Y resulta que al llegar a los estudios de letras clásicas en la formación jesuítica,
había que aprender griego y entonces un maestro de griego nos enseñaba griego leyéndonos a Sófocles. Y entonces ahí pues quedé yo capturado por el ditirambo de Sófocles, y cuando tuve que presentar mi examen de griego propuse, en aquellos años en donde se valían en esas instancias las experimentaciones, mi examen de griego fue un espectáculo de Sófocles, ¿no? Y entonces mis maestros de aquella institución algo vieron, y entonces en el siguiente paso de la formación me mandaron a la UNAM a estudiar teatro. Porque en aquel momento se estaba experimentando que esos jóvenes que se preparaban para las órdenes sagradas conocieran a los jóvenes y fueran a las universidades, etc. Total, yo llegué a la universidad a estudiar teatro por obediencia. Yo quería hacer otra cosa. Y entonces me topé con el teatro. Y obviamente al toparme con el teatro, pues lo tomé en serio, ¿no? Pero luego me pasaron cosas muy terribles, como es cruzarse con ciertas personas que determinan la vida de uno de una manera muy impresionante. Y yo me topé con Héctor Mendoza, que fue el que me puso a actuar. Y al parecer, según su autorizadísimo juicio, no era tan malo. Pero un buen día había que pagar el crédito de dirección, y entonces yo le dije, pues es que yo ni director voy a ser, bueno, ni actor ni director, yo voy a continuar mis estudios, entonces ¿para qué? Y me dijo, yo no soy barco y tú diriges porque el examen es de dirección. Y entonces pues me puse a dirigir una obra de Michel de Gelderot, y ese fue mi examen, y el día de mi examen me llega al camerino el maestro Mendoza y me dice, pues lo siento mucho, pero tú eres director, ¿no? Te guste o no te guste, tú eres director. Y bueno, desde ese día que lo dijo el maestro, así como lo dijo, a la fecha no he dejado de dirigir. Yo digo que uno no elige el teatro lo elige a uno. Y luego el teatro es un arte colectivo interdisciplinario donde hay muchas rutas y muchas identidades y caminos. Y a mí fue el teatro el que me dijo, tú eres director más que actor. Porque no es que no hubiera posibilidades de actuar, es que lo que yo mejor hacía era dirigir. Sí creo que era mejor director que actor. Y luego dirigiendo, pues me di cuenta que es un punto de vista radicalmente distinto. Yo admiro muchísimo a aquellos grandes directores que eran grandes actores, no es mi caso. Y por ser director y entrar en el teatro en un momento decisivo para el teatro en México, que era la instauración del concepto de puesta en escena, y no había actores para la puesta en escena, fue que me dediqué a la enseñanza de la actuación, porque había que formar a los actores de ese nuevo paradigma estético teatral. Entonces, pues intento seguir dedicándome apasionadamente a esta poietique episteme, pero el teatro me puso en mi lugar, creo. ¿En dónde reside el conocimiento artístico? En el creador, en la obra, en el espectador. Bueno, sí es una estupenda pregunta que supone una respuesta muy larga, muy difícil de contestar, pero que yo sostengo, el arte solamente existe en la experiencia de su espectador. Es decir, como experiencia estética. En el aquí y ahora del espectador. Pensemos en la pintura o en la música. Ahí es donde está la realidad de la obra, en la experiencia de quien la disfruta. Esto sé que es muy discutible, es mi convicción, y tengo un ensayo que está en el libro Hacer Teatro Hoy, es el primer ensayo en donde hablo justamente de esto. Esto por aquello de que se dice que el teatro es efímero y que se acaba cuando se acaba la función, pues no del todo, ¿no? ¿Dónde escribimos nuestra obra los hacedores de teatro? En el sistema nervioso del espectador, ahí se va, ahí está escrito.
si es que se puede llamar a eso escribir, pero ahí está impreso, en todo caso queda impreso en el alma, en el sistema nervioso, en la neurona del espectador. La relación dialéctica entre artista y obra es enormemente atendible y es uno de los puntos que trataremos adelante, porque yo digo que en el arte solo hay dos cosas reales, lo demás es especulación. Lo único real en el arte es el artista y la obra, y los dos se dan el ser mutuamente, es decir, no hay artista sin obra, nadie es artista si no hay obra. Y la obra, pues, es lo que hizo el artista. Por lo tanto, quien sea Beethoven, probablemente el biógrafo se interese en quién fue como persona. En tanto artista, Beethoven es el que dice esa música que es Beethoven. Miguel Ángel es lo que esa escultura dice que es en tanto artista. Son las dos únicas cosas reales. Esto es muy claro en el compositor y la partitura, entre el poeta y el soneto, entre el pintor y el cuadro, el escultor y la escultura. Nada claro en el caso del actor. Porque en el caso del actor, el artista y la obra como realidad son la misma cosa. Por eso es que la estética se la complica con el actor. Se nos acabó el tiempo. Me llevo las preguntas. Y comienzo la sesión del próximo miércoles con estas preguntas, ¿no? Les damos curso a las preguntas. grandesmaestros.unam